Bueno, les pedimos a los convencionales que puedan tomar asiento, por favor. Constituyentes, por favor. Es el momento de presentar a nuestra próxima invitada e invitado. Tenemos el gusto de tener presenciales acá a doña Miriam Enríquez Viñas y a don Jaime Arellano Quintana. Ellos pertenecen al Núcleo de Análisis Político y Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. Contarles que tienen 10 minutos para su exposición y que posterior a ello se van a hacer algunas preguntas por parte de los constituyentes. Cuando ustedes gusten comienzan y les van a avisar respecto del tiempo. Ya, perfecto. Muchas gracias. Muy buenos días. Agradecemos la invitación a presentar algunas ideas en esta comisión. Nos honra claramente estar aquí y lo hacemos convencidos que la futura Constitución puede establecer un sistema que garantice tanto la independencia externa como la independencia interna judicial. Como decía, concurrimos como integrantes del Núcleo de Análisis Político y Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado en colaboración con CEJA, Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Y lo que vamos a tratar en el ámbito del Poder Judicial tiene que ver con el gobierno judicial. El plan de análisis, en estos breves minutos, tienen que ver justamente con aquellos asuntos controvertidos que se consideran o que podrían considerarse para la discusión y futura constitucionalización del gobierno judicial bajo la forma de preguntas, esa es la idea de proponerlo, y también algunas ideas, algunas propuestas, algunos planteamientos. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al gobierno judicial? Cuando se habla de gobierno judicial se alude comúnmente a ciertas competencias de gestión que realizan justamente en el ámbito de la judicatura tanto la Corte Suprema como las Cortes de Apelaciones del país, en contraposición con aquellas competencias que son propiamente jurisdiccionales. En general, estas competencias están asociadas a distintos ámbitos, como por ejemplo la representación de la judicatura frente a los otros poderes del Estado y a terceros, y también la carrera de los jueces como otros funcionarios que integran la judicatura, que van desde el nombramiento hasta la remoción. Y, por supuesto, también la administración de la judicatura. Actualmente, como sabemos, el sistema de nombramientos, el régimen de promoción y también el régimen disciplinario quedan supeditados al gobierno judicial que ejercen la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, colocando en cuestión un tema que es fundamental para el Estado de Derecho, para la democracia y, por supuesto, para esta comisión, que es la independencia judicial y particularmente la independencia judicial interna. Cuando se producen tensiones respecto de la independencia judicial, surgen una serie de preguntas, y creo que la fundamental que esperamos responder a propósito de estos planteamientos y algunas propuestas es ¿quién debe ejercer el gobierno judicial? El actual proceso constituyente es una oportunidad justamente para considerar la constitucionalización de un o de algunos órganos que ejerzan el gobierno judicial con el fin de separar la función jurisdiccional de las funciones administrativas y de gobierno que ejercen actualmente los tribunales superiores. ¿Para qué? Para justamente garantizar esta independencia judicial interna. Algunas cuestiones, insisto, a modo de pregunta, planteamiento de asuntos controvertidos que tienen que ver con la naturaleza del órgano de gobierno judicial o de los órganos de gobierno judicial, la posición orgánica que pudieran tener en la futura Constitución y la regulación. Estas funciones de gobierno judicial deben estar concentradas en un órgano o posiblemente estar atomizadas en varias agencias. ¿Cómo debieran consagrarse constitucionalmente el o los órganos? ¿Como un órgano constitucional autónomo o dependiente jerárquica y funcionalmente de otro órgano? ¿Como un órgano externo o interno a la judicatura? ¿Una regulación somera o una regulación desarrollada? ¿De qué ámbitos pudiera justamente regular la futura Constitución? ¿Qué asuntos podrían estar también reservados a la regulación legal? Una regulación somera, aunque suficiente, creemos que establezca la naturaleza del órgano, por supuesto, o los órganos, sus principales funciones o función esencial, la integración y la forma de la designación de esos miembros. Justamente uno de los temas más sensibles políticamente y también en relación con la independencia es cómo se podría componer ese órgano o los órganos que ejerzan este gobierno judicial. Una composición exclusivamente de la judicatura, una composición
exclusivamente externa a la judicatura o una composición mixta. Una preponderancia o un equilibrio en esa composición. Preponderancia de jueces o equilibrio con integración de representantes de órganos políticos, de elección popular, también pueden ser de jueces, por supuesto, de abogados y de académicos. Esa es una de las alternativas. ¿Designados por quién? Por los órganos políticos sin contrapesos, con la intervención de varios órganos para la designación, por el Congreso, por el Gobierno, por el Congreso y el Gobierno. En definitiva, esto también va a depender del régimen político y de la forma de Estado que se defina en la futura Constitución. Pero nos interesa destacar que cualquier decisión que se adopte va a alterar el sistema de frenos y contrapesos que actualmente conocemos. ¿Cómo se van a elegir esos miembros? Creo que ya no me quedan los segundos que necesitaba, pero, por ejemplo, si se trataba de los jueces, si se eligen entre ellos o la elección corresponde a otro órgano respecto de los jueces, por decirlo, en audiencias públicas, previo concurso, en fin, hay varias preguntas allí. Pero, por supuesto, la reflexión que me interesa destacar a propósito de estas palabras es que es necesario evaluar que estos asuntos consideren que lo que se gane en autonomía interna no debe perderse en autonomía externa. Buenos días. Continúo con el uso de la palabra. Gracias, decana. Y hacerme cargo un poco de la propuesta que estamos haciendo desde el Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Primero, lo que estamos proponiéndole a esta convención es asegurar la independencia interna de juezas y jueces y establecer una Corte Suprema centrada en la función de uniformar la interpretación de la ley. Por lo tanto, una separación de funciones tajante entre lo jurisdiccional y las de gobierno corporativo de la organización judicial, que hoy se encuentran, como decía la decana, radicadas en la Corte Suprema y en las Cortes de Apelaciones del país. La propuesta de un órgano constitucional autónomo, es decir, que el gobierno corporativo de esta función jurisdiccional quede radicado en uno o más órganos autónomos, idealmente de rango constitucional, desprovistos del ejercicio de una función jurisdiccional. Para asegurar esa independencia también lo que planteamos es que este órgano autónomo tenga una composición mixta, para evitar, por un lado, el corporativismo endogámico de la propia judicatura, previniendo, a su vez, una injerencia política que lesione o ponga en peligro la independencia judicial externa. Planteamos entonces que esté integrado por representantes de jueces y juezas, representantes externos también a la organización judicial, por ejemplo, representantes del Poder Legislativo, del Ejecutivo, de la Academia, del gremio de abogados y abogadas. Sus integrantes, por otra parte, debieran cumplir con un perfil que satisfaga estándares de excelencia, capacidad y conducta definidos en la ley, una representación equilibrada o paritaria en este órgano o consejo, sumado a su funcionamiento en las respectivas regiones o territorios en las que se ha de servir el cargo judicial que se concursa, nos parece que son esenciales. Si se desviste a la Corte Suprema de las funciones administrativas que hoy en día tiene, eso supone una Corte Suprema orientada ahora a la casación, es decir, centrada en la función de uniformar la interpretación de la ley, con un menor número de integrantes que van a conocer los asuntos en pleno y no divididos en sala, que muchas veces pueden contradecir, sin principio de inexcusabilidad, por lo tanto, y empleando un mecanismo de selección de casos, certiorari, e idealmente con facultades y ojalá preparación de sus integrantes para generar precedentes, es decir, con vinculatoriedad de sus decisiones. El ingreso a la judicatura, por lo tanto, debiera cambiar. La vía de ingreso debiera ser a la judicatura de primero o segundo grado idéntica y las vacantes deben estar abiertas indistintamente a juezas, jueces o a abogados y abogadas ajenas a la rama judicial. Igual apertura debiera aplicarse a la Corte Suprema. La designación judicial sería una de las funciones de este órgano autónomo constitucional. Intervenir en la definición de los perfiles y en el proceso de reclutamiento, selección y designación de juezas y jueces de primera y segunda instancia. Lo de los perfiles es muy relevante porque nos está faltando una identificación del tipo de capacidades de la judicatura dependiendo de la especialidad o de la función específica a la que se refieren. Esto debiera ocurrir a partir de un sistema de concursos públicos, abiertos, paritarios, inclusivos,
de carácter objetivo, centrados en la meritocracia y transparentes, eliminando, por lo tanto, la injerencia que actualmente tienen tanto las Cortes de Apelaciones como la Corte Suprema en el proceso de designación de jueces de primer y segundo grado. La ley, nuevamente, es la que debiera establecer los principios y requisitos generales de este proceso. Para ese proceso de nombramiento se debe establecer un sistema de audiencias públicas, en nuestra opinión, a fin de recibir los aportes de las organizaciones de la sociedad civil que se especializan en los temas de justicia y que tengan interés y puedan hacerlo antes y durante el proceso de selección. Antes, para contribuir con sus ideas a la definición de los perfiles de cargos de judicatura; durante, para aportar información sobre las personas que postulen a los cargos. Un minuto, señor. Bien, formación y capacitación es otra de las responsabilidades que debiera tener este órgano autónomo constitucional, tanto en la definición de las políticas como en la impartición de la formación inicial y continua a través de un organismo especializado bajo su responsabilidad. Y obviamente una función de planificación estratégica que supone la definición del desarrollo orgánico, la infraestructura, las tecnologías de información, el diseño presupuestario y la representación de la función jurisdiccional ante los otros órganos colegisladores en el proceso presupuestario. La administración, obviamente, de todos los recursos y el manejo del sistema disciplinario de la judicatura. Esas son las propuestas que hacemos para un nuevo sistema de gobierno judicial que desvincule, insisto, lo administrativo de lo jurisdiccional y que concentre a la Corte Suprema, por otro lado, en una función casasoria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jaime y señora Miriam. Se abre espacio para las preguntas. Recuerdo muy breve que tenemos los 20 minutos en total. Voy a anotar. Constituyente Andrés Cruz. Voy a consultar yo también. Muy buenos días, muchísimas gracias por la exposición, Andrés Cruz, de la provincia de Concepción. Muy brevemente, ¿cuál es el rol que le correspondería entonces a la Academia Judicial? La Academia Judicial entonces pasaría a ser un órgano dependiente de esta entidad. La segunda pregunta, ¿cuál es el número de miembros ideal de esta entidad autónoma? ¿Cuál serían muchos, pocos? ¿Cuál es el número más o menos que manejan? El tercer punto, ¿tienen algún sistema de referencia en derecho comparado que ustedes estiman que ha funcionado de manera correcta? Y la última, ¿será bueno dentro de esta entidad desdoblar primero una función que le corresponde el control disciplinario, nombramiento, de traslado de los miembros del poder, de los órganos de la jurisdicción, y por otro lado, otra entidad, otra subentidad que sería la que cumpliría el rol que hoy hace la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para determinar qué pasa con la Corporación Administrativa del Poder Judicial? Muchas gracias. Constituyente Ruggiero Cosín. Muy buenos días, agradecer la exposición. También en la misma línea, respecto del rol jurisdiccional de la Corte Suprema, usted planteaba una Corte Suprema abocada a la casación, con un trámite previo de certiorari. En esa línea, también usted mencionaba que lo ideal sería que se tomen las decisiones por el Pleno. Y en ese entendido, ¿se justifica tener 21 ministros en la Corte Suprema? Esa es la primera pregunta. ¿Y por qué decisiones por el Pleno y no en sala, como ocurre actualmente, y que para muchos litigantes es algo que hemos celebrado? Porque la verdad es que las salas especializadas, la verdad es que tienen sus criterios y el problema es la integración de las salas, que va variando demasiado, pero no el hecho mismo de que tomen decisiones en sala. Entonces, le dejo esas dos preguntas. Por el Zoom, constituyente Luis Jiménez. Sí, bueno, buenos días. Mis preguntas son tres. La primera es si han analizado la aplicación en la composición y funcionamiento de las magistraturas, la aplicación de la perspectiva de género e interculturalidad, ¿ya? Lo segundo es en el diseño del sistema de justicia, ¿cómo se vería afectado, en qué grado, por el diseño del sistema político, pensando ciertamente que estamos avanzando en un estado descentralizado, si eso va a impactar o no en qué deberíamos mirar en el diseño del sistema judicial. Y lo tercero es, imagina su expertise. Yo sé que usted vino a hablar del modelo de justicia, etcétera, pero igual me gustaría saber si han trabajado, ya que esta comisión es la que tiene la competencia para ver
las acciones constitucionales y demás acciones protectoras de derechos fundamentales. Entonces, si ha trabajado en alguna propuesta, alguna minuta que también nos pueda hacer enviar, ya que tenemos que también diseñar esos mecanismos de garantía. Muchas gracias. Constituyente Mauricio Daza. Sí, muchas gracias por la exposición. Muy bueno tener al Centro de Estudios Justicia de las Américas, que ha hecho un aporte sustantivo en las últimas décadas para profundizar la democracia y el debido proceso en todo nuestro continente. Dicho eso directamente, en el ámbito del derecho comparado, en las experiencias comparadas, se han surgido críticas respecto de lo que son los consejos de la magistratura, especialmente el caso argentino, el caso peruano. ¿Qué visión tienen ustedes respecto a esto? Y además, ¿qué medidas se pueden adoptar para poder enfrentar los problemas que esas experiencias dan cuenta? Y un tema que va un poquito más allá de lo orgánico, porque ustedes lo señalaron, que no es un tema pacífico, el precedente, que se ha planteado incluso al interior de nuestro Poder Judicial como un riesgo a la independencia interna de los jueces. ¿Cómo lo ven eso? ¿Ese riesgo existe? Y, en su caso, ¿cómo puede ser enfrentado? Gracias. La última pregunta la hago yo. Insistir en la pregunta del constituyente Andrés Cruz, el número, con cuánto lo ven para este Consejo, pero lo segundo, ¿cómo ven una suerte de composición mixta, no solamente de jueces, toda vez que la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial, como también de profesionales, como que ellos sugieren que deberían tener también participación en este Consejo? Muchas gracias. 20 minutos en total para responder, así que estamos... en total, los 20 minutos de la audiencia. Muchísimas gracias por... ¿Son 10 minutos? Quedan 5. Bueno, lo hacemos lo más rápido posible. Primero que nada, muchísimas gracias por las preguntas. Realmente me muestra, por otro lado, un gran interés por el tema. Se los agradezco. Academia Judicial, voy a hacer en esto telegráfico. Academia Judicial es un organismo especializado. Nuestra idea en principio es que siga funcionando, obviamente, ha tenido un muy buen desarrollo, con cuestiones que se pueden mejorar, y simplemente dependería de este órgano constitucional autónomo, ya que tendría la función de la política general de formación y la impartición de la formación a través de este órgano especializado. Puede llamarse Academia Judicial, puede tener otras características, puede ser ajustado, pero en principio esa línea nos parece muy razonable. Número de miembros del Consejo, francamente no nos hemos planteado un número exacto, no cabe duda que tiene que ser un número razonable que permita ciertos grados de especialización dentro del Consejo mismo. Un poco lo conecto con lo que planteaban antes, con la función disciplinaria, con la función de administración y gestión, con la función de planificación estratégica, es decir, al menos esas 3 áreas, junto con el proceso de selección y formación, tienen que estar cubiertas por este cuerpo colegiado y por las distintas especialidades que se contemplen dentro. Referencias comparadas, de alguna manera, y conecto con lo que planteaba recién el convencional Daza. Efectivamente, hay consejos de la judicatura o de la magistratura en materia comparada que han tenido distintas suertes o resultados. Finalmente, todo órgano constitucional o poder judicial va a responder en parte a la dinámica política constitucional del país respectivo. Lo pongo de otra manera. Cortes supremas que ejercen gobierno judicial lo hacen muy bien o muy mal y en parte tiene que ver con si existen equilibrios razonables con los otros poderes del Estado o, dicho en negativo, si hay una cooptación o intervención del poder político respecto del poder judicial. Honduras es un ejemplo de un Consejo de la Judicatura cooptado por el poder político, y me refiero tanto al Ejecutivo como al Legislativo, y que por lo tanto eso chorrea negativamente para abajo. Podría ocurrir lo mismo si fuera la Corte Suprema la encargada del gobierno judicial. Es un problema finalmente de la estructura y naturaleza política constitucional del país y de esa dinámica. ¿Ok? Como decía el convencional Daza, en el caso argentino ha habido mucha tensión en el tema de reformas a este Consejo y ha tenido dificultades, por lo tanto, porque hay una tensión política de por medio. Ahí está, digamos, la inteligencia de generar un mecanismo que evite, como decía la decana, la pérdida o el deterioro de la independencia externa de la función jurisdiccional al crear un órgano como el órgano autónomo que estamos planteando. En sentido contrario, ha habido otros órganos como el colombiano que han tenido resultados razonablemente positivos en lo técnico,
pero que a veces tienen críticas por un cierto grado de distanciamiento, percibido al menos, de los jueces y juezas. ¿Se entiende? Es decir, el órgano hace un buen trabajo técnico, se mantiene relativamente distante de la influencia política, no digo de ninguna manera incólume, pero se critica un cierto distanciamiento del órgano o de la función jurisdiccional. Respecto de la consulta sobre el rol jurisdiccional de la Corte Suprema, el planteamiento de que sea el trabajo en pleno obedece a la lógica de la Corte Suprema norteamericana, por ejemplo, es decir, la idea de que haya una línea uniforme de interpretación del derecho. Esto es una falencia del sistema chileno. Nosotros tenemos poca predictibilidad de las decisiones jurisdiccionales justamente por la función, o más bien por el efecto relativo de las sentencias, especialmente por la falta de autoridad de la sentencia de la Corte Suprema. Entiendo que las salas de la Corte Suprema aportan en especialidad, en teoría, pero sabemos que muy a menudo los integrantes de esas Cortes Supremas, de esas salas, no son especialistas en el tema y son puestos ahí porque vienen llegando, por ejemplo, a la Corte Suprema. El último ministro designado para la Corte Suprema es un especialista en materia penal y no está en la sala penal. Entonces, en realidad, eso en apariencia se empieza a producir más adelante, digamos, en la carrera, pero lo más interesante es, por lo tanto, creo yo, y creemos nosotros, que el Pleno pueda discutir los temas y vaya generando precedentes. Esto parte de la base también del septiorario, es decir, de que no todos los asuntos van a ser conocidos y resueltos por la Corte Suprema. Dejo el tema de la justicia relacionada con el sistema político a la profesora, porque me parece que aquí, decana, es un tema que puede tratar adecuadamente usted. Muchas gracias, Jaime, y gracias por las preguntas nuevamente. Como creo que queda solo un minuto, comentar que hay que tener cuidado de las experiencias comparadas como referentes para nuestra discusión, toda vez que en la mayoría de los casos lo que ha estado en entredicho ha sido más bien la independencia externa, es decir, cómo los otros poderes del Estado, el Gobierno y el Congreso, el Parlamento ha esperado, pretendido incidir en la función jurisdiccional. Nuestro problema, que busca justamente separar la función jurisdiccional de las otras funciones, es un problema de independencia interna. Por lo tanto, el caso italiano, el caso español, los casos que se han referido en esta sesión, tienen que ver justamente con problemas de independencia externa. Dicho lo anterior, una propuesta pudiera considerar una composición de un órgano con un número acotado, digamos, de miembros, que suponga una composición mixta y sin preponderancia. Una composición mixta y equilibrada, donde haya representantes de la judicatura. De lo contrario, se podría producir una cuestión endogámica que pudiera cooptar justamente el órgano por representantes de la judicatura. Es una propuesta, por supuesto, con representantes también del Ejecutivo, con representantes elegidos por el Congreso, por representantes de la academia, en algunos sistemas del derecho comparado también por asociaciones gremiales, como un colegio de abogados. No ha dado tanto resultado como se esperaba, se genera ahí una politización que justamente es lo que no se espera ni se pretende, todo lo contrario, busca evitarse de este tipo de órganos. Entonces, creo que una apuesta pudiera ser justamente esta idea de una composición mixta y equilibrada sin preponderancia de ninguno de estos grupos. E insistimos en representantes de. El sistema político va justamente a determinar quién elige. Y por lo tanto, si fuera un régimen presidencialista, podría ser razonable que el que se mantenga en la nueva Constitución, por ejemplo, que elija el presidente y el Congreso, las dos cámaras, una de las cámaras, eso va a depender, pero si fuera un régimen distinto, que camine hacia un Estado, un régimen parlamentario, semipresidencial, pudiera tener más sentido que, por ejemplo, escoja solo el Congreso o una de sus cámaras. Luego, el acento en que sea un órgano técnico. Yo creo que esto también evita la politización, creemos que evita la politización, que es lo que se espera no ocurra para que no tengamos un problema, insisto, de independencia externa. En cuyo caso ese órgano y sus integrantes debieran pasar por un escrutinio estricto a través, por ejemplo, de audiencias públicas y determinar requisitos de elegibilidad bien importantes, como por ejemplo trayectoria, ser destacados, en fin, y con eso se van mitigando las posibilidades de una politización del órgano, que es el defecto principal de los órganos que se observan y que no han tenido todo el éxito esperado en el derecho comparado. Creo que con eso estamos más que en el tiempo. Muchísimas gracias nuevamente. Solo me queda, perdón, no le respondimos al convencional Jiménez un tema que me quiero hacer cargo. En el tema de género estamos planteando
que el sistema de justicia se evolucione hacia un sistema paritario, es decir, que ambos géneros estén representados adecuadamente. Y respecto a la interculturalidad, debiera ser parte, digamos, de la lógica, creo yo, transversal de toda la Constitución, en todos los órganos del Estado, y en particular vamos en su momento a hacer un planteamiento a la Convención sobre los temas de justicia indígena y su incorporación o conversación con el sistema de justicia, pero voy a dejar eso a especialistas en el área. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos con este aplauso.